Vamos a seguir con la lectura de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hoy vamos a estar empezando a tratar Dios mediante, a desarrollar el versículo 34. La pregunta que Pablo ya desarrolla en el capítulo 8 al principio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Padre eterno, gracias por otra mañana de resurrección que nos concedes. Gracias por poder venir ante tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo, que no entendemos, no comprendemos su altura, su longitud, su anchura, su profundidad. Por eso pedimos, oh Dios, que esté guiando nuestros pensamientos esta mañana. Y a tu siervo a poder hablar con sencillez y con humildad y con libertad, con la libertad que tú das. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la pregunta que Pablo sigue desarrollando aquí es: ¿quién es el que condenará? Me parece que está un poquito fuera de enfoque, así que vamos a... ¿Quién es el que condenará? En Romanos capítulo 8, el versículo 1, Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí Pablo no argumenta por qué no hay ninguna condenación. Simplemente nos dice que los que están en Cristo Jesús, para ellos que están en Cristo Jesús, y hicimos el énfasis, si ustedes se acuerdan, hacía un tiempo atrás cuando desarrollamos este pasaje, el ahora. Este tema es muy importante. ¿Por qué es ese término presente? Porque la condición de Pablo termina en el capítulo 7, si ustedes se acuerdan. Él dice: miserable hombre de mí. Se siente totalmente gobernado por el pecado y se siente que está contaminado por el pecado. Y en Romanos 7, él cuando cierra ese capítulo, uno lo leería y diría: wow, ¿qué le está pasando a Pablo con el pecado? En esa condición, Pablo dice: ahora, en este tiempo presente, aún así como yo me estoy sintiendo, que soy el principal de los pecadores, que soy el más pequeño de los santos, que no soy digno de ser llamado apóstol, ahora, pues ninguna, y la palabra ninguno, hicimos énfasis sobre eso, es ni una sola cosa. Ninguna condenación, la palabra condenación es pasar sentencia determinante, o sea, es un castigo por el pecado. Ahora pues ninguna condenación hay, y la frase que utiliza Pablo ahí es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Contesta algo de esa pregunta en Romanos 8:3, que lo estudiamos también. Dios condenó al pecado en la carne, y la carne específicamente que menciona Pablo aquí es la de Cristo. Entonces la condenación cayó sobre él. Por eso es que nosotros no tenemos ninguna condenación.
Por eso leemos Romanos el capítulo 8. Entonces, tenemos, en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Por qué? Porque la condenación de nuestros pecados vino sobre Cristo. Hay muchos pasajes de esto, ustedes se acuerdan, no los voy a citar, les voy a llevar a esos pasajes, pero Isaías 53 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera Pedro 2:24, nuestros pecados sobre él en el madero. Eso lo sabemos, lo entendemos al estudiar las Escrituras. Pero lo primero que quiero llevarles es a la frase que Pablo contesta a la pregunta. Si fuese, y yo sé que acá difieren algunos con el pensamiento, pero Pablo no agrega que quién es el que condenará, puntos suspensivos, a los escogidos de Dios. No dice eso. Está implícito en el pasaje, porque en el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sigue hablando del mismo grupo de personas. Empezó con ese grupo en 8:29 y 30, cuando dice: a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hablando de ese grupo de personas. ¿A los que? Ese es el estudio que hicimos. ¿A los que? O sea, el grupo de escogidos. ¿Quién es el que condenará a los escogidos? ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta de Pablo es muy sencilla. Cristo es el que murió. Ustedes saben que esta enseñanza es difícil porque en el cristianismo se dividen algunos grupos en cuanto a por quién Cristo murió. Si Cristo murió por todos los hombres, entonces la respuesta de Pablo es sencilla. ¿Quién va a condenar a un solo hombre si Cristo murió por todos los hombres? O sea, la respuesta de Pablo es: Cristo es el que murió. Suficiente respuesta. Nadie puede condenar a nadie porque Cristo es el que murió por los condenados. Ahora, si fuese esa la respuesta y que Cristo murió por todos los hombres, entonces tendríamos un problema con el tema de condenación. Porque Cristo en Juan capítulo 3 enseñó en cuanto a la condenación. Dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, aquí tenemos la pregunta de Pablo: ¿quién es el que condenará o pasará una sentencia determinante? Cuando Cristo habla de esta palabra griega, condenar, la utiliza en los casos de personas que van a ir a condenación. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, dice Cristo: en el día del juicio se levantarán estas naciones y la condenarán. Por ejemplo, Nínive va a estar presente en el día del juicio para condenar a naciones. ¿Por qué? Nínive escuchó el mensaje de un profeta que no era tan grande como yo, dijo Cristo. Escuchó a ese profeta. Pero vengo yo, y Tiro y Sidón, y estas ciudades no me escucharon a mí. Entonces, esa condenación cae a los hombres. La pregunta es: ¿Cristo no murió por esas ciudades, por esas naciones? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces, vuelvo a pausar. La pregunta para mí es sencilla, es una respuesta sencilla, es: Cristo murió por los escogidos. Nos cuesta, a veces es difícil, pues decimos: ¿por qué la limitación en cuanto a la muerte de Cristo? Porque hay otro tema que no vamos a desarrollar esta mañana, que es los términos de redención. Y creo que hace un tiempo atrás habíamos cruzado algunas palabras con Fátima en cuanto a esto, cuando ella tenía esta inquietud. Que yo le dije: a mí se me empezaron a apaciguar los pensamientos de esta doctrina cuando empecé a estudiar lo que es los términos de redención. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, por ejemplo, Romanos capítulo 3 dice que Cristo, Dios lo puso a él como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Dios puso a Cristo para apaciguar su ira. O sea que lo que hizo Dios es trajo el fuego de su ira sobre Cristo para apaciguar su ira sobre mí. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que para muchos el cristianismo dice: sí, Cristo es la propiciación, pero virtualmente. O sea, está ahí como una provisión, como algo que Dios hizo, pero no es algo real, genuino.
O sea, si un pecador no aprovecha de eso, no cree eso, no se acerca a eso, no lo toma por fe, se pierde. Eso sería aquel que cree que Cristo hizo todo provisionalmente, nada más. Pero el texto, para mí, la respuesta de Pablo es clara. ¿Quién es el que va a condenar a un escogido si Cristo es el que murió? Voy a ir, pero quiero que noten esto. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: Cristo es. El apóstol Pablo pone un orden a la respuesta que me hizo pensar esta semana. El apóstol Pablo no dijo: Cristo murió. Enseguida primero hace como en la primera acusación, cuando dice: ¿quién acusará? Dios, ese es el que justifica. ¿Quién condenará? Y dice, bueno, primeramente pensemos un poco en Cristo. Porque la frase Cristo es el que murió es una frase tremendamente importante por de quién estamos hablando. Bueno, cuando pensamos un poco en que Cristo es el Creador, yo puse una sola referencia, hay muchas en el Nuevo Testamento. Juan 1:3 dice: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno de mis temas favoritos en la Escritura. Pensar en Dios como nuestro hacedor. El salmista habla mucho de esto. Antiguo Testamento está plagado de esta doctrina. Dios mi creador, Dios mi formador. Génesis 1, sin pensar. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Biblia dice: a través de Él fueron hechos el universo y todas las cosas que nuestros ojos ven. Colosenses dice: todas las cosas visibles e invisibles. O sea que cuando pensamos un poquito en quién es el que murió, no es un ser humano por otro ser humano, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 7, un justo sería morir por otro. Pero esto no es el Evangelio. No es un mero hombre muriendo por un mero hombre. No es yo ocupando el lugar tuyo, tú ocupando el lugar mío. Es una trascendencia que nosotros no entendemos. O sea, una altura que nosotros no comprendemos. Es el Creador, como decimos, por la criatura. Es el que hizo todas las cosas. Que ahora, como dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho. Él hizo, ahora Él es hecho. Aquel verbo fue hecho carne. Entonces, cuando pensamos en Cristo entonces decimos, ¿qué es Cristo? Bueno, Cristo es el Creador, pero seguimos, y di algunos temas nomás. Cristo es el sustentador. ¿De dónde sale eso? Colosenses 1:17, todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué significa eso? Que no hay un átomo en el universo que no sea sostenido por la palabra de Cristo. Que no hay ningún ser humano en el universo que no sea sostenido por la palabra de Cristo. Que no hay una planta, que no hay un pez, que no hay un ave en el cielo, que no hay una estrella en el universo, no hay una galaxia que no sea sostenido por la palabra de su poder. O sea que cuando yo digo, ¿quién murió por mí? Murió el sustentador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Murió el creador del universo, pero murió el que sostiene todo. Aquel que puede pasar al lado de una higuera y mirarla y decir, nunca jamás salga fruto de ti, y se seca al instante. Ese es, aparte, un hermoso estudio, si quieren hacerlo, buscar la palabra instantáneamente en las Escrituras. Un tema interesante. Esta semana estaba hablando con el verdulero, que no lo conoce, se llama Eduardo, allá en Ezeiza, y me dijo, estoy esperando la frase de Job en mi vida. Y yo le dije, ¿cuál es? Aconteció un día. Cuando ustedes leen eso en la vida de Job es cuando todo cambió, cuando todo le vino como catástrofe. Aconteció un día. Va a haber un momento, va a acontecer un día, cuando eso va a pasar a cada uno de nosotros. La Biblia dice en Hebreos, el capítulo 1, pasaje precioso, dice, el que sostiene todas las cosas. El que sostiene todas las cosas. O sea, cuando yo escucho la frase de Pablo, Cristo es el que murió,
No es un cualquiera. Es la segunda persona de la divinidad, entiendo eso. Pero fue el creador, fue el sustentador. ¿Qué más? Bueno, Filipenses dice el Señor. Eso lo llamaron muchas veces Señor, pero en realidad es coronado como Señor cuando Él asciende a gloria en su humanidad. Recibe este nombre, que es sobre todo nombre. El nombre Curios, Señor. Pero uno dice, pero no era Señor, pastor. Sí, Él siempre fue Señor, pero cuando Él se encarnó en su humanidad y fue hecho hombre, fue en esa humanidad transformada que cuando asciende a gloria es cuando recibe como hombre el título Curios. Y la Biblia dice que Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Pero Romanos 2.16 dice es el juez. ¿Qué tipo de juez? Bueno, Romanos 1 dice que juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por esos hombres no murió. A ellos los va a juzgar. ¿Cómo puede ser que el juez que muere por mí me va a condenar al mismo tiempo? Es imposible. Él no muere por mí como un juez. O sea, Él murió por mí para que Él no me tenga que juzgar a mí, porque Él fue juzgado por mi causa. La Biblia tiene muchos pasajes de esto, pero miren Juan 5, versículo 22 acá. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuando ustedes leen Apocalipsis 20, versículo 11, dice, y vi a uno sentado en el trono blanco. A uno. Dios sentado en el trono blanco. ¿Quién es? Me va a sorprender a mí cuando Judas Iscariote se presente en ese lugar. Levante los ojos y mire, este es el que yo besé. Veréis, dijo Cristo, veréis al Hijo, no de Dios, dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado. Te va a sorprender, Judas, que el que besaste es el que te va a juzgar. Pilato se va a sorprender. Anás y Caifás se van a sorprender. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Volviendo atrás, ¿quién es el que murió? O sea, cuando Pablo dice Cristo es el que murió, estamos hablando del Redentor. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. El autor de la vida, dice Hechos capítulo 3. Ahora yo hago una pregunta clásica. ¿Podía morir Cristo si no hubiese sido hecho pecado? La paga del pecado es muerte. Él nunca pecó. La Biblia dice que Él se sometió a la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Él tuvo que sucumbir a la muerte, tuvo que ponerse debajo de la muerte, porque Él nunca hubiese muerto o nunca pecó. Pero cuando Jehová cargó en Él el pecado de nosotros, cuando Él fue hecho lo que yo soy, y ahí no entiendo todo eso, yo creo lo que dice Washer, que cuando la Biblia dice que fue hecho pecado, me acuerdo mi diácono en el norte, un día estaba sentado ahí en su living y me dice, Colby, cuando Cristo estaba en Palestina y hablaba con Pedro y Juan y Jacobo y los demás discípulos, había una eterna diferencia, porque Él es santo, sublime, sin mancha, y ellos meros pecadores. Las conversaciones habrán sido para Él difíciles, escuchar las necesidades de ellos. Él es santo, sublime, sin mancha. Pero dice en un momento de la cruz, cuando fue levantado, pudo mirar a Pedro y decirle, ahora, en este momento, soy como tú. He sido hecho lo que tú eres. Pecado. ¿Hasta dónde va eso? No lo sé. Lo único que sé, que creo que Washer tiene razón, es que fue tratado como pecador. Fue tratado como el peor de los codiciosos, el peor de los envidiosos, el peor quebrantador de la ley.
fue tratado por el Padre de esa manera. Ahora, cuando Pablo dice Cristo es, enseguida que dice Cristo es el que murió, está poniéndolo a él como sustituto, enseguida en la frase. Si ustedes leen el texto, fíjense lo que dice el texto. ¿Quién es el que condenará? Cristo. ¿Quién es el que condenará? Los ángeles se interpusieron. Trae tus ofrendas al altar y se apaga la ira de Dios. Guarda la ley perfectamente en obediencia y se calma la condenación. No, enseguida el Espíritu de Dios a través de Pablo pone un sustituto a la pregunta: ¿quién condenará? Enseguida dice Cristo. ¿No es Él el juez? ¿No va a juzgar Él? ¿No va a condenar Él? Sí, pero la respuesta enseguida es Cristo. Pone un sustituto a la pregunta. Nótenlo. Cristo enseguida lo pone en mi lugar. Cristo, el sustituto. Cristo es la propiciación. Cristo es el castigo de mi paz. Cristo es molido por mis rebeliones. Cristo es hecho pecado, hecho menor que los ángeles. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el gran pastor de las ovejas, el que da su vida por las ovejas, el que da su vida por sus amigos, Juan 14, el que da su vida por la iglesia, Efesios 5. Cristo es el justo por los injustos. Cristo es el grano que cae a tierra y muere. Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Así lo debo leer. Cristo es quien murió. Cristo es quien ama sus ovejas. Cristo dijo esto: el Padre me ama porque yo las amo a ellas. El Padre me ama porque yo doy mi vida por ellas. Cuando Pablo dice Cristo es el que murió, está diciendo es el todo suficiente, es el sustentador del universo. ¿Quién más podía interceder por mi alma y poder alcanzar lo que alcanzó si no fue Cristo? Pablo está diciendo, Cristo es el gran pastor de las ovejas, el justo por los injustos, el que se interpuso en lugar mío. Fue como que el joven que se había desobedecido un montón de veces en la clase. Y lo traía el profesor adelante y le daban unos latigazos, pero el joven no aprendía. Y un día merecía no sé cuántos latigazos y empezaron a pegarle, y el joven era débil y no aguantaba más los latigazos. Y de repente un muchacho de ahí de la clase dice, profe, yo tomo su carga, yo tomo su culpa, déjeme pasar adelante. Y se acercó y faltaban algunos latigazos y se sacó la camisa y le pegaron a ese muchacho y el otro se sentó y dijo, ¿entendieron lo que pasó recién? Dijo, no. Dice, bueno, dice, él cargó la culpa. Ya está paga, ya está saldado. Ese muchacho no tiene que pagar el resto, ya está saldado. Fue como el padre que llamó al hijo adentro porque no se portaba bien, con un cinto le pegaba siempre. Finalmente un día lo llevó hasta la pieza, se saca el cinto y el hijo ya estaba listo para recibir de vuelta y el padre le da el cinto al hijo. Le dice, toma. Y el hijo dice, ¿qué estás haciendo, papá? Dice, quiero que me pegues vos a mí. Entonces yo quiero pagar tu culpa. Pegame vos a mí. Pero dice, hijo, quiero que me pegues muy fuerte, lo más fuerte que puedas. No, no, está mal esto, dice el hijo, empezó a llorar. No, no, está mal, papá, no lo voy a hacer. Hijo, quiero que me pegues a mí. Tomó el cinto, el hijo, y le pegó la primera vez en la espalda al padre. Y se largó yo y dije, no puedo. Yo no entiendo la magnitud de ver al Padre tomar a su Hijo, ni una sola gota de desobediencia. Los desobedientes están alrededor del altar. Los rebeldes, los enemigos están alrededor de la cruz. El Hijo obediente está colgando en ella. Y el fuego de la ira de Dios no cae sobre los rebeldes alrededor de la cruz,
sino que cae sobre el inocente Cordero. Y uno dice, Él no hizo nada. Cuando yo enseñé el Levítico, me quebrantó el corazón saber que cuando el oferente traía su cordero, que seguramente lo había criado, lo había comprado, lo tenía en casa, cuando traía el cordero, el sacerdote le daba al oferente el cuchillo y dice, vos lo tenés que matar. Y el oferente miraba a los ojos de su cordero. Él pasaba a ser el homicida de su propio sustituto. Nosotros matamos a Cristo. Si estudiamos la Escritura, hay muchos contextos de esa ramificación, pero nosotros somos los homicidas del Hijo de Dios. Nosotros fuimos la causa. Cristo es el que murió. ¿Qué significa eso? Bueno, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Cristo, podríamos cambiar esa frase arriba, en vez de decir Cristo es el que murió, podríamos decir Cristo es el que pagó. ¿Él tenía alguna deuda? No. ¿Él tenía alguna deuda con el Padre? No, ninguna. Pero también podríamos cambiar esa frase, porque en el Nuevo Testamento esta frase aparece en tantas diversas formas que es impresionante. Por ejemplo, la siguiente, Romanos 5:8. ¿Alguien se acuerda lo que dice? Dios muestra su amor para con nosotros. Seguí, Lucas. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo contesta Pablo Cristo murió por nosotros? Con esta frase, Dios mostró su amor. Tú no puedes leer, Cristo murió por mí, sin leer, Dios mostró su amor. Yo no puedo leer esa frase, Cristo murió por mí, sin leer, Dios mostró su amor. Yo no puedo leer, Cristo murió por mí, sin leer Romanos 5:6. Cristo, a su tiempo, murió por los débiles. Yo no puedo leer, Cristo murió por mí, y no pensar en los débiles. No puedo pensar en Cristo murió por mí, y no pensar en la siguiente frase. Si alguien tiene, lea Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Un segundo nomás. Cristo murió por mí. Romanos 5, 9 y 10. Fuerte. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Lucas dice ahí. Por la muerte. Cristo murió por mí, significa Cristo me reconcilió con Dios. Podría leerlo así. Cristo me reconcilió. ¿Cómo clase? Por su muerte. Cristo, Dios me amó. ¿Cómo clase? Por su muerte. Cristo rescató a los débiles. ¿Cómo clase? Por su muerte. No importa dónde lea este tema en el Nuevo Testamento, me voy a encontrar que cuando la Biblia dice Cristo es quien murió por mí, está representando tantas virtudes de la deidad y tantas cosas que realizó Cristo por mí, que es incomprensible a mi corazón. Por ejemplo, Mauro leyó hoy Hebreos el capítulo 10. Por su carne, dice la Biblia, no la viva, sino la que él murió, nos abrió un camino nuevo y vivo al santuario. Esto siempre lo he dicho cuando estaba en Ezeiza. La reunión de oración no menosprecia esta frase, la exalta. Nos abrió un camino para poder orar al Padre, para venir ante su presencia. El Padre se sorprende de que una de las cosas más gratificantes del Calvario es que Cristo nos abrió un camino al santuario, y es el camino que casi menos usamos, la oración. Menos tiempo pasamos en su presencia. Ahora, escuchen el argumento de Pablo. Primeramente pregunta, ¿quién es el que condenará? La respuesta de él es, Cristo es el que murió. Hay un sustituto. Significa que si Cristo murió, no hay una sola condenación. ¿Por qué? Acá esto es importante, clase, antes de seguir avanzando. Escuchen, miren esto, por favor. Ni la resurrección, ni la diestra de Dios,
ni la intercesión de Cristo, escuchen ahora, agregan a la muerte. Voy a explicar esto ahora. O sea, la resurrección de Cristo no agrega la expiación. Lo que hace es la establece, la afirma. Que Cristo esté sentado a la diestra de Dios no añade a la redención, porque Él dijo, tetelestai, consumado es, completo está. Su resurrección no agregó. Su sentar a la diestra de Dios no agrega. Y sus oraciones no añaden a la expiación. ¿Qué es lo que hace su resurrección? ¿Qué es lo que hace su sentar en el trono? ¿Y qué es lo que hace su intercesión? Magnifican la expiación. Eso es lo que hace. Lo magnifica. Mire, Cristo cuando ora no dice, ¿qué puedo traer ante el Padre por esta acusación? Padre, yo morí por COVID. Yo pagué. ¿Hay algo más que Él pueda ofrecer que su muerte? ¿Que su haber dado su vida en rescate por muchos? ¿Puede Él orar algo más glorioso que eso? No. No. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, Cristo es el que murió. Cuando Pablo dice, más aún, el que también resucitó, ahora vamos a ir a esa frase, el que además está a la diestra de Dios, escuchen, resurrección, ya lo voy a explicar, está asociado a la muerte, la diestra de Dios sentado, esto todo se explica en el libro de Hebreos, pero esto tiene que ver con el descanso de la expiación, y intercesión es esa parte de Cristo que Él ora para sostener o levantar a los por los cuales Él murió. Está todo asociado a su expiación. Pero escuchen, fíjense. Estos son algunos aspectos nomás. Hay más o menos entre 70 y 80. Yo puse 7. Tengo un comentario que se llama Wilmington, que tiene 70 cosas que hace la resurrección de Cristo. Pero no vamos a entrar ahí mucho tiempo. Pero le doy 7. Cuando Cristo resucita de los muertos, ¿qué es lo que sucede? Romanos 14:9 dice, resucitó para ser Señor. No lo vamos a explicar, pues no quiero quedarme acá. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, resucitó para que los que viven ya no vivan para sí. La Biblia lo dice así, murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí. O sea que la muerte y la resurrección de Cristo deben ser la motivación a que yo ya no vivo para mí. O sea que uno de los énfasis de resurrección es que Él resucita para ser Señor, pero otro es resucita para ser mi vida. Resucita para ser mi vida, para que yo me consuma en Él. Por eso resucita. Resucitó para mostrar que Él es el Hijo de Dios. Aprendimos este versículo el otro día, Romanos 1:4. La Biblia dice, declarado Hijo de Dios por la resurrección. ¿Se acuerdan cuando el centurión estaba mirando a Cristo y muere? Dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué es la resurrección? Dios resucita. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, le dice a Pedro, Jacobo y Juan, este es mi Hijo. Cuando estaba en el bautismo, aparece una voz del cielo y dice, este es mi Hijo. Y cuando llega a la cruz, las grandes incógnitas de preguntas de Satanás a través de los fariseos escriban, si eres hijo. Era tentado con lo que había sido declarado por el Padre en el monte y lo que había sido declarado en su bautismo. Si eres hijo. Oh, cuando sucede mañana la resurrección, Dios le contesta a Satanás, es mi Hijo. Lo declaró Hijo por la resurrección entre los muertos. Es mi Hijo. ¿Querías confirmación? Es mi Hijo.
resucitó para nuestra justificación, resucitó a causa de su oración. ¿Alguien se acuerda que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7? La Biblia dice, ofreció gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue librado a causa de su temor reverente. Clase, ¿Dios lo libró de la muerte a Jesús? No, sí de la muerte que perdura. Lo resucitó de los muertos. ¿Saben que la resurrección de Cristo es una respuesta a su oración, a su temor reverente? Pero la resurrección de Cristo fue la demostración de su obra terminada. O sea, esto lo dice Spurgeon, el consumado es de la cruz fue del Padre el amén en su resurrección. O sea, Cristo dijo, consumado es, y murió. Y el Padre lo resucita y dice, amén. Eso es la resurrección, es el amén. Pero ahora escuchen, ¿de dónde sucede esto? 2 puntos para cerrar esta mañana. Primeramente, Éxodo 28, 35. Tengo el texto acá, mírenlo. Estará sobre Aarón cuando ministre. La vestimenta. Dios va a un detalle todo el capítulo 28 para describir la vestimenta de Aarón. En esa vestimenta le había hecho unas sombreras para que pongan las 2 piedras con los 6 nombres de cada lado de los 12 tribus de Israel. Iban a estar sobre sus hombros, y como si ese fuese no suficiente, Dios dijo, hace un pectoral con las 12 piedras sobre su pecho. Y eso también van a estar. Van a estar repetidos 2 veces los nombres. Esos nombres específicamente los tenía que llevar adentro del santuario. Pero él representaba a Israel afuera del santuario, en el altar de bronce. O sea, por ellos muere acá y por ellos vive acá adentro. Siempre el tema es ellos. Por ellos muere acá y por ellos vive adentro. Ahora escuchen el texto. Estará sobre Aarón cuando ministre. ¿Y qué tenía de específico ese manto? Tenía, conforme a Josefo y otros, 72 campanillas abajo en su manto. Estaban mezclados con unas granadas. Algunos simbolizan mucho ahí, no voy a entrar a los simbolismos, estuve leyendo como toda una semana, pero sí el tema de las campanillas. Esto he dicho muchas veces. Aarón solamente podía entrar solo, no podía entrar nadie con él. Por eso la historia dice que le ataban una soga en el día de la expiación, porque si él hacía algo mal, moría. Dios ya lo había dicho eso. Y si él moría, lo tenían que sacar del santuario, nadie podía entrar, porque el que entraba moría. Entonces lo sacaban. Yo voy a ir ahí, pero quiero rápidamente decir esto. Escuchen, las campanillas tenían que estar sonando. Mira, escuchen ahora. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá. Escuchen ahora esta frase. Su sonido, la de las campanas, cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Escuchen. Escuchen. Las campanas tenían que estar sonando. Ahora, supongamos que todos nosotros estamos ahí en el tabernáculo afuera. Y estamos mirando a Aarón. Tienen la puerta abierta a la entrada. Y estamos mirando a Aarón. Se lavó las manos en el lavacro. Tomó la sangre del cordero. Ya hizo el tema del altar de bronce. Hizo lo que tenía que hacer en el lavacro. Y ahora está para entrar al santuario. Y nosotros estamos viendo a él. Pero cuando entra al santuario lo dejamos de ver. Pero lo seguimos escuchando. Ahora no se ve, ahora solo se oye. Ahora lo único que se oye es el sonido de las campanas. Y Dios dijo que no haya silencio mientras ministres. Tiene que estar sonando. Ese sonido tiene que estar. Si no está ese sonido, mueres. Así que mientras estás ministrando, tiene que haber ruido, el sonido de las campanas.
Pero escuchen. Dios, escuchen ahora, cuando entra uno al santuario, se pierde de la vista de los ojos humanos. Ya no lo vemos. El único que lo ve es Dios. Y el único a quien Él está ministrando en ese momento es al ojo de quien solamente lo ve. Es Dios. Nosotros estamos afuera sabiendo que lo está haciendo y que Dios lo está aceptando porque las campanas siguen sonando. Porque si las campanas dejan de sonar, su sacrificio fue rechazado. Lo que Él necesita como primer orden en su ministración es que su sacrificio sea aceptado. Y una vez que es aceptado, puede salir y bendecir al pueblo. Pero si su sacrificio no es aceptado, Él muere. Y la recompensa de Aarón es vida. Él sale al pueblo con vida. Hermanos, mi Aarón supremo resucitó de los muertos porque Dios le dijo, hiciste bien. Tu sacrificio es aceptable. Te doy vida. Eternamente vivirás para tu pueblo. Hebreos 7. Las campanas sonando. Aarón entra. Aarón sale. El pueblo no ve la administración de Aarón. Porque aquí estamos en la parte más solemne del santuario. Ahora escuchen. Si yo le digo a Mauro, haz esto y hacelo bien. Y si no lo haces bien, mueres. ¿Cómo lo va a hacer Mauro? ¿Cómo lo va a hacer Lucas? Si la sentencia de la administración es muerte. Imagínense. ¿Cómo lo hago? Oh, hermanos, lo hago con temor, lo hago con temblor. Sirvo al Señor con diligencia, con exactitud, con miedo, porque no quiero morir. Quiero ser aceptado en su presencia. Hermanos, de esa manera quiere que Dios yo le sirva. Con temor, con temblor, con reverencia. Hebreos 12 sigue ese pensamiento y dice, servid a Jehová con temor y temblor, porque Él es un fuego consumidor. No importa lo que Mauro piense de mí. No importa lo que Lucía piense de mí. Lo que importa es cuando yo estoy en el santuario ministrando, ¿cómo son los sonidos de mi corazón a Él? ¿Son temor? ¿Son temblor? ¿Son reverencia? ¿Estoy mandando esos sonidos a Jehová? ¿O estoy como los hijos de Aarón? No importa. Haced la obra del Señor indolentemente, como dice Ezequiel. Ese pastor indolente, ese siervo indolente, es castigado por el fuego de Jehová, porque ha tomado la palabra de Jehová con menosprecio, con liviandad, como Dios no está realmente queriendo decir esto. ¿Qué sonido emite mi servicio? ¿Qué sonido emite el Altísimo? Tengo temor reverente. Tengo cuidado en cómo le sirvo. No estamos en el antiguo pacto. El texto que le cité no es el antiguo, es el nuevo. Debemos servir a Dios con sencillez. Pablo dijo, donde Él ha estado, a los Corintios dijo, estuve entre vosotros con temor y temblor. Así debe ser mi ministerio todo el tiempo, porque estoy lejos de la visión de los hombres, pero estoy delante de Jehová. Él sí me ve. Escuchen ahora. No tengo tiempo para estos pasajes. A ver, seguramente me repasé. Las 12 ya. Escuchen. Para que no mueran. Una y otra vez se encuentran. Cuando entren en el tabernáculo reunión se lavarán con agua. ¿Tan importante es lavarse con agua, Señor? Sí. Si no te lavas con agua, ¿qué? Morís. Tanta. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven el pecado por ello.
no sea que así mueran cuando lo profanen. Cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán de los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. ¿Por qué? No sea que mueran. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, una y otra vez. El mandato está: ojo cómo servís, ojo cómo ministrás, pues si lo haces mal, morís. Si lo haces mal, morís. Una y otra vez. La pregunta es: ¿qué sonido emito en mi ministerio? Bueno, escuchen. Escuchen el Nuevo Testamento. Enviamos juntamente con él al hermano. Escuchen ahora. Al hermano cuya alabanza en el Evangelio se ve. No. Es el sonido que emite su obra. La iglesia oye de este hermano, tremendo como ministra. Las lámparas, las campanas abajo, están ministrando siempre a Jehová. Se oye de él. Es impactante. Alguien me escribe, alguien me dice algo: pastor, ¿sabe de fulano, mengano lo que está haciendo esto? Y yo tengo que decir: wow, se oye cómo sirve a Cristo. Escuchen Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se oye, se divulga por todo el mundo. Se está escuchando de ustedes, porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia casa, sino también en todo lugar. Efesios 1:15. Noten: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Se oye cómo ustedes tienen fe en Cristo. Se oye cómo ustedes aman a los santos. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis. Filemón 1:5. Porque oigo del amor y de la fe que tenéis al Señor Jesús. No tengo mayor gozo que este: el ver que mis hijos andan en la verdad. No, el oír que mis hijos andan en la verdad. Son los sonidos que emite tu vida y mi vida de nuestro servicio sincero, genuino, temeroso y tembloroso de nuestro Dios en el santuario. La gente dice: se escucha tu vida. Impresionante. Escuche, el primer sacrificio que entró Aarón era para que el sacrificio sea aceptado. Pero había uno más. Y con esto termino. Su reacción fue para nuestra aceptación. Y esto es lo que llamamos primeros frutos, la primicia. ¿Qué es esto? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo traería eso? Escuchen ahora. El sacerdote, escuchen ahora, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Ya no es el sacrificio, sino las personas. Escuchen ahora, seáis aceptos. ¿Qué día tenía que mesar la gavilla? Dice: el día siguiente del día de reposo. ¿Qué día es ese, clase? ¿Qué día es el día después del día sábado? El domingo. Mañana de resurrección, María lo quiere abrazar y le dice: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Eso es domingo de mañana. A la noche se acerca a los discípulos y dice: tocadme y ved, que el espíritu no tiene carne y huesos como el que yo tengo. Ya les permitía tocar. Ya ese día había ascendido. ¿Qué había hecho? Había llevado la gavilla delante de Jehová. ¿Para quién? ¿Para sí mismo? ¡Oh no! Cristo es acepto siempre. ¿Para quién? Fíjense lo que dice el texto. Para que seáis aceptos. ¿Por qué resucitó de los muertos? ¿Por qué ascendió al trono? Para que tú puedas entrar con toda libertad. Porque su entrada hizo que tú eres acepto. Es casi como que cuando se sentó en el trono, el Padre le dijo al oído: decirle que pueden entrar cuando quieren, porque tu sacrificio
les ha dado entrada libre al santuario. Phillips, compartiendo este pasaje, cuenta la historia de que un muchachito estaba afuera del Buckingham Palace. Estaba mirando las puertas y los soldados y todo. Y se acerca un hombre que llegó en un auto y le dice, ¿querés entrar? Sí, dice, obviamente me gustaría entrar. ¿Querés entrar hasta adentro y ver al rey? Oh, sí, me gustaría decir. Bueno, vení conmigo. Y lo agarró de la mano. Y cuando llegó a la puerta, los soldados abrieron la puerta. Ni hicieron preguntas. Siguió caminando, pasó por el pasillo y los soldados en el fin del pasillo abrieron las otras puertas. No hicieron ninguna pregunta. Siguió caminando y llegó hasta la presencia del estudio del rey. Y cuando llegó a la presencia del rey, se abrieron las puertas y entró. Y el rey lo mira al señor que lo estaba trayendo y dice, buen día, hijo, ¿cómo estás? El muchacho se dio cuenta que el que lo hizo entrar a la presencia del rey fue el hijo. El hijo me hizo entrar. Y tú y yo somos aceptos en el amado. Él nos ha hecho entrar al lugar más santo, más profundo. Es por medio de Él que tenemos entrada a ese lugar. Piénsalo más. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por aquel que murió y resucitó. Resucitó para que su ministerio sea aceptado. Obtuvo redención eterna. Obtuvo la redención de nuestras almas. Fue ampliamente aceptado en lo que Él hizo por nosotros. Pero no solo su obra, sino que llevó muchos hijos a la gloria. Porque no solo su obra fue aceptada, sino que lo hizo para que muchos de nosotros seamos aceptos en Él. Es por medio de Él que tenemos este acceso a tu presencia. Bendice tu palabra esta mañana a tu pueblo. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.